Hola, saludos a todos nuevamente. Estamos a lunes 25 de mayo del año 2020. Estoy aquí en Monclova, Coahuila, México. En estos videos, donde trato de compartir mis experiencias, mis vivencias a las personas, pues básicamente a mis familiares, a mis amigos, para más jóvenes, supuestamente, que les pueda ayudar de cosas que a mí me tocaron vivir. Entonces he estado tomando como una especie de corte, ¿verdad? Entonces en los videos anteriores estaba viendo mi experiencia en el gobierno del licenciado Luis Echeverría. Ahora vamos a ver lo que recuerdo yo, mi experiencia que me tocó vivir en el gobierno del licenciado José López Portillo, lo que yo recuerdo de él. Bueno, fue candidato único, eso lo tengo muy claro. Um, Mucha gente considera que fue motivo, en mi experiencia, lo que yo recuerdo. Recuerdo porque nosotros veíamos la televisión del Canal 3 de Monterrey, el Canal 3 de Monterrey, y luego posteriormente por ahí de las 4 le cambiamos al 5. Entonces en el Canal 3 de Monterrey había un programa que se llamaba Codazos, un programa así medio cómico político, así satírico, no sé qué. Entonces ahí, en ese programa, es donde me entero de que los panistas no se ponían de acuerdo en elegir candidato. Tenían ellos dos candidatos, uno de apellido Madero y otro señor de apellido Conchello, José Ángel Conchello, y otro no sé, nomás recuerdo que se apellidaba Madero. Eran panistas, los dos son muy ligados a Monterrey, a la cervecera FEMSA, la embotelladora de refrescos y cerveza. Casi todos los panistas son trabajadores de ahí, es un dato que hay que tener bien claro. Entonces, aparentemente no se ponían de acuerdo en elegir candidato. Y finalmente hubo una convención y terminaron con la decisión de no llevar candidato. Ya aparecía en escena este señor de allá de Chihuahua. Bueno, ahorita también fíjate, a veces se me va el nombre, este señor, bueno, de Chihuahua, que se convirtió en líder de los panistas por mucho tiempo. Al rato me recordaré de su nombre. Y decide no nombrar candidato por el PAN. Total, que López Portillo fue candidato único. Esa es la versión, vamos a decir, oficial de las cosas. La versión real, para mi punto de vista, es que el PAN no podía nombrar candidato porque López Portillo realmente, pues toda su familia, toda su historia, todo su linaje, pues está ligado al PAN. Su abuelo fue secretario en el gobierno de Victoriano Huerta. Fue secretario, vamos a decir, por 6 meses, pero fue secretario en el gabinete de Victoriano Huerta, el usurpador Huerta. Ese fue su abuelo. Su bisabuelo fue una especie de delegado de Maximiliano en el estado de Jalisco. Su bisabuela fue dama de honor de la emperatriz Carlota. Entonces, hay que considerarlo muy claro. En realidad, López Portillo no podía nombrar a los panistas un candidato opositor a López Portillo, porque López Portillo era de los de ellos. Aunque estuviera en el PRI, lógicamente López Portillo era panista. Y entonces, ese es un dato, digo, yo lo tengo que decir, si no, ni para qué hacer un video para hacer recuento de cosas oficiales. Las cosas como son. Para mi punto de vista, López Portillo fue candidato único porque el PAN lo consideraba uno de los de él. Tengo entendido, también lo sé, que los panistas le solicitaron integrarse a su campaña, puesto que ya no iba a tener candidato opositor, solicitaron hacer campaña junto con él, porque independientemente de que no tenía candidato opositor, que era candidato único, como quiera hizo campaña, anduvo recorriendo algunas ciudades del país, Monterrey y algunos otros lugares, hay mítines de él. Entonces los panistas solicitaron acompañarlo a sus giras como si fuera también su propio candidato. Ese es un dato que es interesante
tomar en cuenta. Yo considero también que lo mejor hubiera sido, lo más correcto hubiera sido, que Luis Echeverría se hubiera reelecto como presidente, así, en vez de cumplir la cuestión de que nada más pueden ser presidente por 6 años. Luis Echeverría debió haber continuado otros 6 años con su política. Se suponía que López Portillo iba a continuar con la política ejercida por Luis Echeverría los 6 años anteriores, es decir, tratar de que el país se desarrollara lo más que se pudiera, tratando de aprovechar que Europa todavía tenía algunas ciudades europeas y ciudades del mundo o países en el mundo todavía tenían algunos problemas como por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos posteriores a la misma. Entonces México gozaba de cierta estabilidad y entonces se trataba de crecer lo más que se pudiera. Este es el primer. Yo, en cierta forma, bueno, eso lo recuerdo bien, la cuestión de su candidatura, pero en realidad no le seguí mucho la huella. Recuerdo la toma de posición, su toma de protesta como presidente, el discurso que dio. Recordemos que al final del gobierno de Luis Echeverría se dio, no una devaluación, no fue una devaluación, yo creo que fue un ajuste cambiario. Entonces, como quiera, eso causaba ciertas molestias y el discurso que dio López Portillo en su toma de protesta, pues gustó mucho. En realidad estuvo muy bien hecho y gustó mucho y dio ánimos a la cuestión económica. Ya a partir de ahí no lo recuerdo, hasta que entro a primer año de preparatoria. Entonces ahí en primer año de preparatoria alguien contó un chiste respecto a López Portillo, pero hay un chiste un poco grosero. Y yo realmente no le había puesto más atención pues sí, a lo que anduviera haciendo esa persona. Hacía referencia a la esposa de López Portillo, el chiste me refiero yo, a alguna de sus amistades. Entonces me llamó la atención. Posteriormente, ya al final de su gobierno, pues aparecen estos personajes, se hacen más evidentes de que ese chiste tenía un trasfondo político y seguramente, posiblemente en otros videos hablaremos al respecto. Ok, ¿qué ocurrió prácticamente que yo recuerde inmediatamente posterior a la entrada en gobierno de López Portillo? También coincide con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Prácticamente López Portillo y Jimmy Carter toman posición con un mes de diferencia. López Portillo lo hace el 1 de noviembre y Jimmy Carter lo hace el 1 de enero. Entonces, durante un gran tramo del gobierno de López Portillo, Jimmy Carter es presidente de los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque, como ya les había comentado, descubrí, así más o menos esas fechas, que la América Latina estaba gobernada por dictadores. Y la entrada de Jimmy Carter coincide con la democratización de América Latina. Y entonces, me parece a mí que el gobierno de Jimmy Carter se enfoca en los países latinoamericanos más allá de México, y a México lo deja de largo. Entonces empieza a tratar de democratizar, vamos a decir, por ejemplo, Panamá, Nicaragua, y algunos países del continente. Entonces, pero dejando de lado la democracia mexicana. Entonces no se fija en ello. También me interesaba ver, ¿se acuerdan que les comento de que a partir del gobierno de Luis Echeverría empecé a notar un incremento en la fayuca, en la introducción de mercancía ilegal procedente de Estados Unidos? Bueno, hubo cambio de gobierno también en Tamaulipas, en el municipio de Reynosa también. Entonces, en Reynosa surge un conflicto político.
el presidente, el que había sido electo como presidente municipal, no le permiten ocupar el puesto. Y entonces nombran ah, una junta social, así, una junta de gobierno, y eligen a un presidente como interino o designado por el gobierno del estado. Entonces, así, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, de repente me encuentro a Reynosa invadida de automóviles ilegales que estaban siendo utilizados como peceros. Entonces carros así, más o menos grandes, LTDs, Chevrolet Impala, así, de repente dando el servicio de transporte público, pero automóviles, carros, como peceros. Estamos hablando de miles de autos. Hubo ahí bueno, yo le pregunté a unos amigos que sus papás eran vecinos ahí, que todavía vivían cerca de la colonia, de la casa donde vivía yo, en la parte de atrás de mi casa. Vivían unos amigos que sus papás eran choferes de los camiones urbanos. Y les digo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? Que había habido un incremento del precio del boleto, y que había habido unos manifestantes que habían quemado camiones, etcétera, y a partir de ahí se da la decisión de introducir esos peceros. Unos carros realmente, veía yo como la gente, bueno, me acuerdo yo como la gente se subía a esos carros apretujados, no les encontraba yo cómo era posible que aceptaran ese tipo de transporte, pero así, de un día para otro, Reynosa se encuentra invadido, así, de miles de carros ilegales. Y después, obviamente, pues el resto de la República estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Eso es al inicio del gobierno de José López Portillo. Bueno, seguramente habrá más videos al respecto a esta era. Estamos en contacto. Espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Saludos a todos. Les recuerdo ver mis videos en la página de YouTube como Tigre Monclova y en Twitter como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos, estamos en contacto. A la próxima, siguiente video. Estamos en contacto.